Buenas noches, bienvenidos a Conversando con Humberto. Estamos iniciando 2 minutos antes. Habíamos puesto la hora de iniciar a las 9:30, pero ya estamos aquí. Y yo sé que hay personas que están esperando el programa, así que aquí estamos para iniciar con nuestro tema de hoy, que es una continuación del tema que iniciamos anoche. Como no tengo micrófono externo, voy a acercar un poquito más el celular para ver si me escuchan mejor. Bienvenidos, cuando sea que ustedes me vean, que vean este programa, muy bienvenidos. Vamos a orar para iniciar. Eterno, Padre mío que estás en los cielos. Al acercarme a ti en este momento, al iniciar el programa, quiero manifestar que tú eres mi Dios, que tú eres mi Padre, que tú eres mi Creador, que tú eres mi sustentador. Tú eres quien quiero que llene mis días y me des sabiduría, inteligencia, me des constancia, disciplina para hacer las cosas que me toca hacer. En esta noche pido una bendición especial para todas las personas que van a ver este programa, ya sea que la vean ahora en vivo o que lo vean después aquí en Facebook o en YouTube. Así que, Padre, gracias, y que el Espíritu Santo sea quien dirija esta conversación. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, Cristobalina Veras, buenas noches, muy bienvenida. Qué placer verte aquí en esta noche. Bien, anoche, estoy usando mucho la palabra anoche, nosotros estuvimos hablando acerca del capítulo 1 del profeta Malaquías. Y realmente el capítulo 1 de Malaquías es un capítulo sumamente interesante. Hay mucha gente que no lo lee. Hay mucha gente que prefiere leer solamente el Nuevo Testamento. A mí me encanta el Nuevo Testamento. Me encantan. Los evangelios que me gustan son el de Lucas y el de Juan. Me encantan los evangelios de Lucas y de Juan. Pero también cuando uno se involucra en el estudio de la palabra, cuando uno comienza a profundizar, a ver a quién fue que Malaquías le escribió, alrededor del año 450 antes de Cristo, o antes, un poco antes de Esdras, o era contemporáneo o fue previo a Esdras y a Nehemías. Pues uno se entusiasma, y estudia y aprende cosas. En el capítulo 1 de Malaquías, versos 6 y 7, yo entendí un par de cosas. En primer lugar, 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís en que hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y todavía decís en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Este pleito, esta discusión que Malaquías está expresando por inspiración divina, es una discusión directamente con los líderes religiosos del pueblo. El sacerdocio levítico, lo que eran los sacerdotes cuando el tiempo de Malaquías, ese sacerdocio terminó con la muerte de Cristo. Cuando Cristo dijo consumado es en la cruz del Calvario, el sacerdocio levítico terminó y entramos en la era del sacerdocio según Melquisedec, una vida indestructible. Entonces, y Dios está quejándose y le está llamando la atención directamente. En un acto de misericordia, Dios toma tiempo y habla con los sacerdotes que están equivocados, están haciendo cosas que no son. O sea, el sacerdote era el depositario de la verdad divina.
O sea, era el depositario del Pentateuco, de los escritos de la Torá, de toda la información profética. Era el depositario de los libros que se habían escrito de sabiduría, de los profetas, de todo eso. O sea, de Primera de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas. Ellos tenían todo eso. O sea, y esos sacerdotes estaban ofreciendo pan inmundo y estaban ofreciendo animales que representaban a Cristo, pero que tenían defectos. Entonces ellos estaban como diciendo, como anunciando que el Mesías que venía iba a tener defectos. O sea, no era un laico ignorante como yo, como dije anoche, que ignoraba el significado del rito. Ellos conocían el rito. Y ellos conocían a qué prefiguraba el rito. Sabían que el rito prefiguraba al Mesías. Entonces el sacerdote era el intérprete oficial del símbolo, de la imagen, del cuadro, como dije ayer. Entonces el hombre puesto por Dios para custodiar el retrato, la imagen del Cordero, del Mesías que venía, era el mismo que estaba degradando esa imagen. O sea, él sabía, el sacerdote, él lo sabía muy bien, que un cordero con defectos no era una representación veraz del Mesías, del Hijo de Dios que vendría. Entonces, era él de quien entiende, y aún así, él era el que entendía y dejó que la imagen de Dios se desfigurara. Esa es la queja que Dios expresa a través del profeta Malaquías. Un segundito, por favor. Perdón. Entonces, cuando Dios le dice a los sacerdotes, ustedes están menospreciando mi nombre, ellos lo que responden es, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Cómo estamos menospreciando tu nombre? Y cuando Dios le dice que el pan que están presentando en el altar era inmundo, o sea, el pan de la proposición, me entiendo yo, ellos preguntan, ¿y en qué te hemos deshonrado? Entonces, todo indica que ellos estaban preguntando posiblemente en serio, o estaban evadiendo la responsabilidad, o estaban preguntando en serio. Entonces, ¿cómo puede el mismo hombre saber, porque era el custodio del significado, y a la vez no saber, no entender lo que estaba haciendo? Entonces, ¿cómo puede terminar preguntando en qué, como si nada hubiera pasado? Entonces, solamente hay dos posibilidades. O está mintiendo, como les dije, evadiendo la responsabilidad, y se hace el desentendido para esquivar la acusación, o ha ocurrido todavía algo más terrible. Sinceramente, ya no ve el problema. Ya no ve que eso está mal. Ya no ve que está mal. Entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy. Como alguien que sabe, hey, Iván Villamil, mi hermano del alma, bienvenido. Como alguien que sabe que es el depositario de la verdad, de repente deja de saber y entonces tergiversa la verdad que ha sido puesta en su mano. Entonces, primero ellos dejaron de sopesar la responsabilidad que tenían y después dejaron de verlo. Entonces usted puede ver bien y pesar mal. Entonces la ceguera no es al principio. La gente puede perder la visión de las cosas espirituales, puede desconectarse de la visión de las cosas espirituales. El sacerdote ve perfectamente que el animal está cojo, o que tiene los testículos quebrados, o que es ciego, o que le faltan dientes. Lo tiene delante, lo palpa, lo reconoce, se da cuenta de que no es así. Y también conoce la ley. Sabe lo que la ley dice. Levítico 22 te dice claramente que no puedes ofrecer un animal con defecto. También lo dice Deuteronomio. Entonces, el defecto no está en los ojos del sacerdote, porque él lo vio y sabe lo que es. Además, no habían sacerdotes ciegos. No había sacerdotes ciegos. Los sacerdotes tenían que poder ver y ver bien. No podían tampoco tener defectos. Ni siquiera podían casarse con una mujer divorciada, nada de eso. Pero una cosa seria. Entonces, el sacerdote ve el dato, o sea, se da cuenta de que el animal es imperfecto, recuerda la norma, lo que está escrito. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Qué falla? El sacerdote no ve la magnitud de, o sea, no percibe, no acepta la magnitud de lo que está viendo. El peso que le asigna a lo que Dios había dicho ya dejó de tener importancia para él. Para él eso no era importante. Para él el símbolo no era importante, ya no era importante. Ve el defecto, pero comienza a pensar que ya eso no importaba tanto. Percibe el hecho, pero deja de ver que es grave. O sea, que representa a Jesucristo, sí, pero mientras tanto vamos a ayudar a este infeliz que trajo este animal, aunque tenga defecto, vamos a ofrecerlo. Pero eso no es lo que Dios dice. Sí, pero yo quiero ayudarlo, déjame ayudarlo. Eso es ceguera moral en primera etapa. Ver bien y sopesar mal. Eso es un problema. La persona puede entender perfectamente lo que dice la Biblia y sin embargo comenzar a cambiar el peso que esa persona le concede. Me pasó ayer. Ayer yo puse un post acerca de, puse claramente en Facebook que el racismo podía muy bien ser un problema teológico para el cristiano confeso. Y un señor, no sé si es de la iglesia o no, me escribe diciendo que él no pensaba, él no creía que Dios pensara de la manera en que yo escribí. Pero ya yo había puesto una lista de versículos donde Dios hace clara cuál es su apreciación sobre el problema del racismo. Y lo condena. Entonces él estaba diciendo que yo me atrevía a utilizar la Biblia para hablar algo que Dios no condonaba. Entonces, este hombre conoce la verdad, lo que está escrito, lee la Biblia, pero su percepción de las cosas, que ha sido influenciada por lo que dicen los influencers, los políticos y todo eso, los racistas, pues cambió. Entonces, el sacerdote no necesitaba decir Dios está equivocado. Este hermano tampoco dijo que Dios estaba equivocado. Él dijo, bueno, yo entiendo que eso no es lo que Dios quiso decir, pero está en la Escritura, está en la Biblia, está ahí. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero este hombre piensa otra cosa. Entonces, como les dije ahorita, seguramente el sacerdote levítico comenzó a decir, bueno, pero no es tan grave eso no es tan grave. Que le falte una pata, eso no es nada, es un sacrificio. Y como dijo Malaquías, como hablamos en el tema de anoche, Malaquías le dice, ve, preséntaselo al gobernante, al presidente, ve, llévaselo a un alto funcionario, a ver si le va a parecer bien. Claro que no le va a parecer bien. Y seguramente dice, todo el mundo lo hace. Dios entiende, Dios es amor, Dios lo va a entender. Y también no creo que sea tan importante, es lo que la gente dice. Y ahí comienza el problema. La norma no cambió. Lo que cambió fue el peso, el valor que la gente le da a lo que Dios dice en la balanza de la conciencia, la balanza mental. El hombre de carácter torcido puede estar viendo los mismos hechos que todos, pero le asigna otro valor, otro peso. Y eso era lo que pasaba con los sacerdotes en el tiempo de Malaquías. Por eso la ceguera moral no comienza necesariamente por falta de información, que también puede comenzar así. Comienza cuando nuestra escala interior empieza a medir el mal de una manera diferente a cómo Dios la mide. Entonces la conciencia en ese momento todavía te dice, oye, eso no está bien, no hagas eso. Y tú le dices, no, eso no es nada, y comienzas a discutir con la conciencia. Pero la conciencia todavía te habla y te dice, no es así. Entonces la primera vez que el sacerdote coloca el animal que no es apto para el sacrificio, algo dentro de él le dice, esto no está bien, eso no es lo que dice la Escritura, hay incomodidad. Entonces el sacerdote comienza a buscar una justificación. La alarma todavía le funciona en la conciencia, pero el sacerdote comienza a ignorar lo que la conciencia le dice. No te tomes eso, ese alcohol le hace daño a tu cuerpo, te afecta el hígado, te afecta tal cosa, no tomes eso. Y eso todavía le funciona en la memoria. Sin embargo,
Cuando se hace hábito lo que el sacerdote está haciendo, la ceguera espiritual se comienza a fabricar la ceguera espiritual. La ceguera espiritual comienza a dirigir al hombre y generalmente se fabrica por repetición. La ceguera espiritual se fabrica por repetición. 3 etapas. Primer tiempo, el defecto se ve el defecto. La primera vez hay escozor, te sientes mal, tu conciencia te llama la atención. Entonces él mismo se da una explicación. La conciencia todavía trabaja. En el segundo paso, la conciencia se normaliza. La segunda vez la conciencia se normaliza. Y después la tercera y la quinta y la décima y lo sigue repitiendo y repitiendo. Y la conciencia se cauteriza. Ya el escozor que le daba a hacer lo que no está bien, pues desaparece. ¿Por qué desapareció? Bueno, no necesariamente. Abimael Holguín, bienvenido mi hermano, buenas noches. No necesariamente porque alguien lo convenció de que eso estaba bien. Desapareció porque la conciencia se acostumbró. La conciencia se acostumbró. Muchas veces es el desgaste. Y la conciencia se cauteriza y entonces simplemente la conciencia dejó de sentirse mal, de continuar, de seguir. Entonces el pecado no venció al conocimiento, no venció a la información bíblica, lo agotó, lo agotó. Yo recuerdo hace mucho tiempo, que le encontré en un libro, creo que en Testimonios, Joya de los Testimonios, que dice que el pecado contra el Espíritu Santo, hay varias explicaciones sobre el pecado del Espíritu Santo, pero en este libro, El Ellen G. White, yo leí que el pecado contra el Espíritu Santo era el rechazo constante al llamado del Espíritu Santo, el rechazo persistente al llamado del Espíritu Santo. Y la conciencia se cauteriza. Entonces el defecto en el tercer movimiento se vuelve invisible. Entonces llegamos al sacerdote de Malaquías que está preguntando, ¿en qué te hemos defraudado? Porque ya está cauterizado, ya no lo ve mal. Y esa es la parte terrible. Ya el hombre no ve que eso está mal. No entiende que esté mal porque ya cauterizó su conciencia. Entonces, la ceguera se completó cuando el pecado dejó de sentirse como pecado. Y ya no es nada. Lo que comenzó como sé que está mal, pero no me importa tanto, termina con el no veo que tenga algo de malo. Y en eso se pasa Malaquías, el libro prácticamente completo. Preguntando, el profeta pregunta en nombre de Dios, le pregunta a los sacerdotes, le pregunta al pueblo, vive preguntando. Primero dejó de pesarlo, de darle el valor que tenía y después dejó de verlo. Y todos nosotros conocemos ese mecanismo. Esto ocurre incluso en nuestros sentidos. Una persona se muda en una casa que queda cerca de donde pasa el metro, donde pasa el tren. Los primeros días no soporta el ruido del tren, no lo soporta, ni el temblor, la casa se estremece. O cerca de un aeropuerto y pasa el avión a las 3 de la mañana que viene de Nueva York y pasa por encima de la casa. Y la gente se despierta cada rato, pero llega el momento en que se acostumbra. Y ni el tren, ni el avión, nada le molesta, ni el metro no le molesta porque se acostumbró. O usted entra a una casa que tiene un olor difícil y al principio a usted le molesta. Pero el que vive ahí ya no se da cuenta que eso hiede. ¿Por qué? Porque se acostumbró. Se acostumbró. Lo que cambia sigue siendo nuestra percepción de las cosas. Y así puede ocurrir con el pecado. Lo constante deja de producir alarma. La costumbre no convierte el mal en bien. Sigue siendo pecado. Pero nos acostumbramos a eso y entonces ya no hay manera. Hebreos 3:13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño y el endurecimiento van juntos. Van juntos. Entonces el pecado engaña, el pecado endurece, pero además
dice el escritor de Hebreos que nos exhortemos cada día. O sea, cada día tenemos que hablar entre nosotros para avisarnos. Porque ese endurecimiento puede ser gradual. Nadie se endurece de un día para otro. Es gradual. En Efesios 4:19, Pablo dice que perdieron toda sensibilidad. Y en Timoteo, primera de Timoteo, exacto, ministro, pastor Roberto García, bienvenido. Es que el que fuma siempre olerá a tabaco, aunque lo ignore. Eso es así. Pero él no se da cuenta. No se da cuenta, pero yo que me le paro al lado y no fumo, de una vez voy a decir, wow, cuánto tabaco. Entonces, en primera de Timoteo 4:12, Pablo dice que perdieron toda sensibilidad. Toda sensibilidad la han perdido. Entonces, la repetición del pecado hace que la gente pierda la sensibilidad. Y acuérdense que Malaquías todo le está hablando específicamente al pueblo llano, al laico ignorante como yo, que no maneja los asuntos. Le está hablando al sacerdote, Malaquías 1, 6 y 7. Quienes preguntan en qué te hemos ofendido son los sacerdotes. Son los sacerdotes los que están preguntando eso. Entonces tienen una conciencia cauterizada. Entonces, algunas personas dicen que el ¿en qué te hemos ofendido? Podía ser sincero. Bueno, el sacerdote, el en qué el sacerdote puede ser más grave que la hipocresía. Porque también habían sacerdotes que preguntaban de manera hipócrita. El hipócrita todavía sabe. Sin embargo, es posible que los sacerdotes de Malaquías, capítulo 1, hubiesen tenido el mismo problema que el testigo fiel de Apocalipsis 3, 17 le está señalando a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el testigo fiel continúa diciendo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. La iglesia de la Odisea entendía que veía bien, entendía, valga la redundancia, bien todas las cosas. Sin embargo, el testigo fiel le dice que tú eres un miserable, eres pobre, ciego y desnudo. No ves, no entiendes en el berenjenal que estás metido, ni es en el hoyo que está metido. O sea, no sabes. No dice lo sabes y lo estás condicionando. Dice, no sabes. La iglesia de la Odisea no sabía lo que era, no se conocía a sí misma. Y entendía que estaba bien. Entonces, el en qué de Malaquías, en qué te hemos ofendido, en qué te hemos faltado, perdón, es semejante al no sabes de la Odisea. No sabes. O sea, describen la misma tragedia. La iglesia que no, el sacerdocio y la iglesia que no entiende cuál es su condición. ¿Cuál es su condición? Y lo grande del caso es que la iglesia de la Odisea todavía era la iglesia cristiana. Y los sacerdotes eran los sacerdotes. Los que el sacerdote seguía ofrendando animales, seguía presentando incienso, seguía presentando niños. O sea, seguían haciendo de todo. O sea, todo lo que tenía que ser hecho, toda la normativa, todo el proceso, ellos lo hacían, ellos no abandonaron el templo, el altar seguía encendido, el altar de los holocaustos, el altar del incienso seguía encendido, la lámpara dentro estaba encendida, se ponía todos los sábados, se ponía el pan de la proposición, todos los ritos, el continuaba, valgo la redundancia. Malaquías 1:13 dice, trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. O sea, llevaban la ofrenda. Y como todo estaba funcionando, ellos entendían que todo estaba bien.
Entonces, ¿cómo voy yo a estar despreciando a Dios si estoy aquí en el templo y todos los ritos se llevan a cabo? Nosotros podemos venir a la iglesia y podemos predicar, cantar, enseñar, dirigir departamentos, participar en programas, dirigir, tener responsabilidades y comenzar a utilizar nuestra propia actividad religiosa como evidencia de que nosotros estamos bien, de que tenemos una relación diaria, continua con Dios. Y es lo mismo que el sacerdote de Malaquías y la iglesia de la Odisea. Tú estás ciego. Tú no estás viendo, no conoces la realidad. Y la actividad religiosa no siempre cura la ceguera. No siempre. Porque cuando la conciencia deja de hablar, nosotros necesitamos a alguien que venga de afuera y nos diga, tú estás mal. Perdóname, mi hermano, perdóname, hermanito, pero tú no estás caminando como debe ser. Y entonces hay gente que entiende que cuando le llama la atención es una intromisión. Eso es parte de la manera en que vivimos en esta época posmoderna del nihilismo, del hedonismo. Sin embargo, cuando Dios manda al profeta Malaquías a hacer las preguntas incómodas, cuando el testigo fiel a través de Juan le dice a la iglesia de la Odisea, tú estás mal, tú no te das cuenta de que eres un desventurado, pobre, desnudo, ciego. ¿Saben qué es eso? Eso es misericordia. Dios le está haciendo un favor. Dios está ayudando a la iglesia que cree que está bien. Entonces, ya el sacerdote en estos casos no podía diagnosticarse. Entonces Dios interviene, Dios actúa. Entonces alguien tenía que decirle, esto que tú ya no ves, que tú entiendes como correcto, Dios todavía lo ve. Y Dios lo ve incorrecto. Y tú estás actuando de manera incorrecta, estás pecando. Entonces llega el momento en que la conciencia necesita una voz de afuera. Una voz que te diga, eso no es así. La palabra de Dios hace ese trabajo. Entonces, yo los quiero llevar al tiempo de Nehemías y de Esdras. El pueblo después que llegó de Babilonia, el pueblo se extravió, después que construyeron el templo, después que levantaron las murallas, que estaban reconstruyendo Jerusalén, pues el pueblo se descarrió, volvió a descarriarse. ¿Qué hicieron Esdras y Nehemías? Citaron al pueblo, lo citaron a una plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y entonces pusieron una tarima, una plataforma. Todo el pueblo estaba enfrente, ellos pusieron su tarima, su plataforma. ¿Y saben qué hicieron ellos? Cogieron la ley, cogieron el libro de Deuteronomio y comenzaron a leerle al pueblo lo que estaba escrito ahí. Entonces los sacerdotes leían y los levitas explicaban, hacían que el pueblo entendiera lo que Dios decía. Esdras abrió el libro de la ley delante de todo el pueblo y comienza a leer y los levitas ayudan a entender, como dice Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabe qué pasó? Cuando leyeron todo eso, el pueblo se fajó a llorar. ¿Por qué el pueblo se fajó a llorar? Porque la palabra les devolvió la conciencia, les pudieron entender los caminos extraviados por donde andaban. Pudieron comprender cuál era la voluntad de Dios y comenzaron a ver de nuevo las cosas que habían dejado de ver. Como dice el mensaje del testigo fiel, compraron colirio para sus ojos. Comenzaron a pesar todas las cosas que habían dejado de pesar. La ley de Dios se convirtió en la voz de afuera. Y ese es el problema que tenemos nosotros, que no leemos la Biblia. Por eso yo apoyo constantemente a mi amigo Eliezer Pérez con su lectura de la Biblia. Alguien dirá, oye, ¿cómo tú te puedes sentar a leer la Biblia? Hay que leerla, mi hermano Eliezer,
está haciendo eso. Entonces, aquello no terminó en lágrimas solamente, hubo confesión, hubieron decisiones, hubieron cambios, hubo arrepentimiento, hubo reforma, reavivamiento y reforma. La palabra despierta la conciencia. La conciencia despierta y produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero conduce a la reforma. Ahora, si el púlpito es condescendiente, si el púlpito no presenta la verdad tal y como está en la Biblia, entonces la gente no va a haber reavivamiento y reforma. La gente va a seguir igual y se va a perder. Hilderice Romero, muy bienvenida. O sea, si el púlpito no presenta la verdad tal y como es, la gente se va a perder. Si usted sigue predicando un mensaje psicológico para que la gente se sienta bien y usa versículos para acompañar eso, y usted no lee lo que está en la Biblia, no hace como hicieron Esdras y los levitas, entonces no va a haber un despertar, no va a haber un despertar. Y no es que usted tenga que estar castigando a la iglesia, no es eso. El púlpito no es para atacar, para herir, para lastimar. No es eso. No es eso, mis hermanos. Lo que le dice Pablo a Timoteo es, segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le sigue diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y eso no se refiere solamente a los que están fuera de la iglesia, se refiere a los que estamos dentro. Entonces nosotros podemos tener iglesias llenas, muchos músicos, muchos cantantes, actividades, levantar las manos, departamentos funcionando, y todavía nosotros podemos preguntar, ¿en qué? Ahora, nosotros no necesitamos un púlpito cruel, que lo que vaya sea amargarle la vida a la gente. Es un llamado como el que hace Dios en Oseas capítulo 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Un púlpito condescendiente duerme a la iglesia. Necesitamos un púlpito sometido a la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios, que tenga la capacidad de ese púlpito de devolverle al pueblo la capacidad de ver. Y para terminar les digo esto: la reprensión también es misericordia, porque te llama, te aleja del mal, te aleja del mal. Dice Hilderice, así es porque Dalila engañó a Sansón, es una verdad bíblica, pero no es verdad presente. Y eso es verdad. Entonces, aquí estamos. La reprensión es misericordia. Mañana martes a las 9:30 volvemos, seguimos con este tema, que todavía no hemos salido de Malaquías capítulo 1. Permítame orar para concluir. Gracias, Dios, por las personas que vieron el programa en esta noche. Muchas gracias. Ahora, al concluir, que esto sea de bendición. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga.